En octubre de 1929 ocurrió un acontecimiento histórico, el Gran Desplome, de la Bolsa de Estados Unidos. Era el comienzo de la Gran Depresión. Este suceso cambió por completo la vida de los estadounidenses. La tasa de desempleo se disparó. Los ingresos personales cayeron de forma drástica y la gente tuvo que ingeniárselas para reducir al máximo sus gastos. Como resultado, la Gran Depresión provocó cambios enormes en la cultura y en el estilo de vida de Estados Unidos. Y uno de los ámbitos que más se transformó fue, precisamente, la alimentación. Incluso hoy, en Japón, los programas de televisión y los vídeos de YouTube sobre recetas económicas son muy populares. Pero en los Estados Unidos de aquella época, la necesidad de ahorrar era mucho mayor de lo que podemos imaginar. La situación llegó hasta tal punto que el propio país tuvo que implicarse en la creación de recetas baratas. La idea era muy sencilla, que fueran lo más económicas posible, que aportaran muchos nutrientes y, a ser posible, que también estuvieran buenas. Después de buscar desesperadamente soluciones en los Estados Unidos, de la Gran Depresión nacieron numerosas recetas realmente extrañas. ¿Qué clase de platos inventó la gente de aquella época? En ellos quedaron reflejados el uso de ingredientes inesperados, combinaciones difíciles de imaginar y precios sorprendentemente bajos. Algunas de estas recetas todavía pueden prepararse hoy, así que, si eres una persona valiente y amante de la cocina, ve preparando papel y lápiz. Entremos ahora en las cocinas de los estadounidenses, hambrientos de la época de la Gran Depresión. Como consecuencia de la crisis, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos se redujo aproximadamente un 15%. Además, una cuarta parte de la población perdió su empleo, por lo que muchas familias se vieron obligadas a ahorrar y a recortar sus gastos de alimentación. Ante esta situación, hubo una mujer que decidió actuar antes que nadie. Era Eleanor Roosevelt, esposa del entonces presidente de Estados Unidos, Frederick. Eller se interesó activamente por los estudios de nutrición y economía doméstica desarrollados en la Universidad de Cornell. Aunque era la primera dama, también desempeñó un papel parecido al de una investigadora moderna de cocina económica. Como esposa del presidente, decidió dar ejemplo y promover comidas nutritivas y asequibles, que pudieran ayudar a la población a superar la Gran Depresión. Cuando pensamos en la comida de un presidente y su esposa, solemos imaginar ingredientes lujosos y cocineros de primera categoría. Sin embargo, la población estadounidense estaba sufriendo pobreza y hambre. Eleanor debió de pensar que no era el momento de que quienes dirigían el país disfrutaran solos de comidas extravagantes. Por eso, al menos cuando recibían invitados o cuando había periodistas presentes, el matrimonio presidencial mostraba una alimentación muy sencilla. En la mesa de la Casa Blanca aparecían platos tan humildes como huevos cocidos, puré de patatas o estofado de judías con tomate. Muy lejos de lo que normalmente consideraríamos un banquete. Los postres también eran sencillos y caseros. Uno de ellos era el llamado plum web, una crema de ciruelas pasas. Las ciruelas pasas podían conservarse durante mucho tiempo. Eran fáciles de utilizar en cualquier hogar y ya gozaban de bastante popularidad en aquellos años. El postre se preparaba mezclando las ciruelas, pasas con claras de huevo y azúcar batidas. En aquella época, la fruta fresca se había convertido en un lujo y, por eso, se recurría con frecuencia a la fruta deshidratada. Aún así, puede que la mesa presidencial, donde al menos podían utilizar ciruelas pasas como sustituto de la fruta fresca, siguiera siendo privilegiada. Entre la gente común llegaron a utilizarse ingredientes mucho más sorprendentes para reemplazar la fruta. Como me gustaría comer una tarta de manzana. Ya, pero las manzanas están tan caras que no podemos comprarlas. Entonces, no podríamos hacer una tarta de manzana con otra cosa. Sabía que ibas a decir eso, así que he preparado una. Pruébala. En serio, bueno, allá voy. Oye, huele un poco raro. Esto es una tarta de manzana, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo no? Había manzanas. Le he puesto mucho vinagre de manzana. Gracias, ya he terminado. Aquella tarta disparatada recibía el nombre de Deshe, que podríamos traducir como tarta de la desesperación. Además de huevos, mantequilla y azúcar, ingredientes habituales en Ero. Una tarta. Se utilizaba vinagre elaborado a partir de manzanas, por mucho que procediera originalmente de esa fruta.
El vinagre de manzana seguía siendo un vinagre ácido. El resultado, por tanto, se parecía muy poco a una tarta de manzana dulce. Quienes la han probado aseguran que su sabor recordaba más bien a la mostaza. No parece recomendable obligarse a comerla. Sin embargo, la obsesión por recuperar el sabor de la tarta de manzana llevó a crear algo todavía más extraño. Hoy he vuelto a preparar una tarta. La tarta de vinagre del otro día fue horrible. Perdona, déjame intentarlo otra vez. Prueba esta. Ahora sí que es una tarta de manzana perfecta. Y esta vez, ¿qué le has puesto? Galletas Ritz. La he llenado de galletas Ritz. El relleno de aquella falsa tarta de manzana estaba hecho con Ritz, las conocidas galletas redondas y ligeramente saladas. Tal vez estés pensando que las trituraban para sustituir la masa de la tarta, pero no era así. Las galletas no reemplazaban la base. Se utilizaban como relleno, exactamente en el lugar que normalmente ocuparían .las manzanas. La masa exterior ya estaba hecha con harina y mantequilla. Y dentro de esa masa se colocaban más galletas, hechas con harina. Era una idea bastante inesperada. Podríamos compararlo con un dulce japonés de arroz glutinoso que llevara, en su interior, una pasta también preparada con arroz. Al añadir zumo de limón y azúcar a las galletas Ritz, su apariencia y su textura llegaban a parecerse bastante a las de la manzana cocida. Naturalmente, el sabor no se convertía en sabor a manzana. Sin embargo, esta receta, conocida como maca apple pie o falsa tarta de manzana, terminó ganando seguidores porque, según muchos, estaba buena a su manera. De hecho, durante años la receta llegó a aparecer en la parte trasera de las cajas de Ritz vendidas en Estados Unidos. Y, sorprendentemente, también la anterior Desperation Pie de vinagre ha vuelto a despertar interés en tiempos recientes, hasta el punto de ser reproducida por cocineros famosos. Para muchos estadounidenses, la tarta de manzana es un sabor familiar, casi como la comida de una madre. El deseo de recuperar ese sabor incluso durante los años más duros acabó, dejando una huella que todavía puede verse en la alimentación actual. La gente de aquella época intentaba reconstruir como fuera los sabores que conocía, pero al pensar en la comida de todos los días, no bastaba con perseguir los recuerdos de la cocina familiar. Incluso en la pobreza, era necesario buscar alimentos nutritivos para conservar la salud. Por eso hubo un ingrediente que adquirió una importancia especial: la leche. Contenía proteínas, vitaminas y minerales, y además podía conseguirse a un precio relativamente bajo. Por ese motivo se convirtió en un alimento indispensable durante la Gran Depresión. El gobierno recomendaba beber casi 1 litro de leche al día, y también se servía con mucha frecuencia en los comedores escolares. Al mismo tiempo, comenzaron a publicarse todo tipo de platos económicos y supuestamente muy nutritivos preparados con leche. Uno de ellos era el cacerole. El nombre puede sonar elegante y poco familiar para muchos japoneses, pero explicado de forma sencilla, era algo parecido a un guiso cocinado en el horno. Del mismo modo que en Japón se colocan diferentes ingredientes juntos en una olla, en el cacerole se reunían varios alimentos y se horneaban. A la vez, era, por así decirlo, una receta cómoda. Las ideas de comidas económicas y nutritivas promovidas por Ellen Roth también se aplicaron a estos platos. Uno de los caceroles más habituales de la época se preparaba con espaguetis, zanahoria y una salsa blanca hecha con leche. Por los ingredientes, podría parecer una especie de pasta cremosa. Sin embargo, por alguna razón, los espaguetis se cocían hasta quedar completamente blandos y pastosos. Se dice que podían hervirse durante 25 minutos. Quien cocine habitualmente ya imaginará lo que significa eso, más del doble del tiempo normal. El resultado debía de quedar muy lejos del al dente, ese punto de cocción firme y agradable que asociamos con unos buenos espaguetis. Intenté averiguar por qué era necesario dejarlos tan deshechos, pero no encontré una explicación. Personalmente, pienso que quizá intentaban hacer que una pequeña cantidad de pasta pareciera más abundante. Además, a aquellos espaguetis casi convertidos en puré se les añadían zanahorias cocidas hasta quedar igualmente blandísimas. Y todo se mezclaba con salsa blanca. Ese era el cacerole de la Gran Depresión. Eleanor lo presentó como una comida ideal, nutritiva y completa.
Es cierto que aportaba nutrientes, resultaba fácil de digerir y probablemente podían comerlo incluso los bebés o las personas con problemas dentales. Pero, ¿te apetecería probarlo? Yo prefiero pasar. También se desarrollaron otros productos poco apetecibles, en los que solo se valoraban la nutrición y el bajo precio. Uno de ellos fue inventado por científicos de la Universidad de Cornell y recibió el nombre, bastante simpático, de Milcorn. El nombre procedía de Milky Corn, es decir, leche y maíz. Una vez más, la leche aparecía como ingrediente fundamental de un alimento nutritivo. El otro componente era el maíz, que podía conseguirse a bajo precio. La leche y el maíz son alimentos perfectamente agradables por separado. Sin embargo, el milcorno consistía en una mezcla, en polvo de leche desnatada, harina de maíz y sal. Se comercializó como un alimento sencillo que se convertía en una especie de papilla con solo añadir agua caliente. Al igual que el cacerole anterior, el milcorno era otra comida excesivamente espesa y pastosa. No da precisamente la impresión de que estuviera deliciosa. El producto fue desarrollado como parte de las medidas del gobierno estadounidense contra el hambre y se dice que llegó a servirse en la Casa Blanca. Además, el gobierno compró más de 10.000 toneladas de milcorno y de su versión elaborada con trigo, llamada alfie, para prepararse ante posibles situaciones de escasez. Tal vez las autoridades estaban muy seguras de su invento. El eslogan del milcorno prometía reducir a $5 el gasto semanal en comida de una familia de 5 personas. Veamos cuánto podía comprarse entonces con $1. Aproximadamente 10 huevos, 1 litro de leche y 500 gramos de jamón. Para una familia de 5 personas, $1 ni siquiera. Parecía suficiente para cubrir la comida de un día. Por eso, alimentar a 5 personas durante una semana por $5 era una propuesta extraordinariamente barata. Es evidente el esfuerzo del gobierno por ofrecer alimentos nutritivos rápidos y económicos. Sin embargo, el milcorno no parece haber sobrevivido hasta nuestros días. Quizá, como era de esperar, no resultaba demasiado sabroso. Al margen de estos productos económicos y nutritivos impulsados por las autoridades, las familias también idearon muchas formas de ahorrar en sus propias cocinas. Una de ellas consistía en preparar loaves, platos en los que diferentes ingredientes se mezclaban y se horneaban dentro de un molde rectangular. El más conocido era el meatloaf, parecido a una gran hamburguesa horneada en forma de bloque. Un meatloaf auténtico preparado principalmente con carne podía considerarse un pequeño lujo. Pero durante la Gran Depresión no era posible utilizar grandes cantidades de ingredientes caros como la carne. Por eso se popularizaron versiones hechas con productos más baratos. Cuando no había carne suficiente, se completaba la mezcla con galletas saladas, pan u otros ingredientes. En algunos casos incluso se horneaban loaves preparados únicamente con alimentos fáciles de conseguir como judías o cacahuetes. En Japón existe la técnica definitiva de echar al curry cualquier resto que quede en la nevera. Quizá en Estados Unidos existía una técnica parecida: convertir cualquier cosa en un loaf. También se conservan recetas que añadían ketchup o sopa enlatada. Todo esto demuestra cuánto se esforzaba la gente por hacer que una mesa humilde pareciera un poco más variada. Además, se inventaron muchos platos utilizando ingredientes baratos y fáciles de conseguir en casa. Veamos algunos ejemplos. Uno de ellos aparecía recomendado en periódicos y revistas de la época y solo necesitaba 2 ingredientes. El primero era una cebolla. El segundo, uno de los alimentos favoritos de muchos estadounidenses, la mantequilla de cacahuete. La preparación era muy sencilla. Primero, se vaciaba el interior de una cebolla entera. Después, se rellenaba con mantequilla de cacahuete. Por último, se cocinaba lentamente en el horno. Eso era todo. Intentemos imaginar el sabor. La cebolla horneada estaría caliente, jugosa y muy dulce. En su interior, una cantidad generosa de mantequilla de cacahuete aportaría aroma, cuerpo y una combinación difícil de describir. Quizá fuera algo así. Naturalmente, esto es solo mi imaginación. Perdón por obligarte a escucharlo. Otro ingrediente fácil de conseguir eran las plantas silvestres. Los inmigrantes italianos que vivían entonces en Estados Unidos recogían una planta concreta para cocinarla. Era el diente de león, esa pequeña planta de flores amarillas.
Los inmigrantes italianos utilizaban sus hojas como una verdura nutritiva y las comían en ensalada o salteadas. Sin embargo, parece que muchos estadounidenses de la época no quisieron imitar esa costumbre. En Japón existe una larga tradición de comer plantas silvestres de montaña y, en algunas regiones, el diente de león también se utiliza en la cocina. Dicen que su sabor se parece al del crisantemo, comestible que se añade a algunos guisos. Ahora bien, entre la cebolla rellena de mantequilla de cacahuete y el diente de león, ¿cuál elegirías? Los dos pueden probarse hoy. Yo, sinceramente, prefiero evitar ambos. Entre los ingredientes baratos de la época también había uno que quizá resulte sorprendente, la salchicha. Hoy la asociamos con el desayuno o con una barbacoa, y no solemos considerarla una comida propia de la pobreza. Pero entonces muchas salchichas se preparaban aprovechando intestinos, recortes de carne y otros subproductos animales. Por eso eran más fáciles de conseguir que los cortes de carne normales. Un estofado elaborado con salchichas recibía el nombre de poormeat, es decir, estofado del pobre. Se preparaba con salchichas cortadas en rodajas, macarrones, tomate, maíz y judías en conserva. Este sí parece bastante apetecible. Si hubiera que elegir uno de estos platos para probarlo, probablemente sería este. Sin embargo, no todos los estofados de la Gran Depresión parecían tan comestibles. Otro de ellos se llamaba amoles. Era un guiso preparado por personas que habían perdido su hogar y recorrían el país buscando trabajos temporales. Durante sus viajes, a veces se reunían en grupo para cocinar. Cada persona llevaba cualquier ingrediente que hubiera podido conseguir, y todo se echaba junto en una olla. Esa era la receta del mulgu. En Japón existe un juego culinario llamado yaminabe, una olla misteriosa en la que cada participante aporta un ingrediente sin que los demás sepan cuál es. Tal vez el mullenstew se pareciera un poco a eso. Entre sus ingredientes habituales podían aparecer cebollas o mazorcas de maíz robadas, patatas y verduras silvestres recogidas por el camino. Con suerte, también podía haber alguna albóndiga. Hasta aquí, dejando a un lado la cuestión de los robos, parece un plato que todavía podría comerse. Pero había otro ingrediente que en ocasiones se añadía, y que elimina por completo cualquier deseo de probarlo. A este estofado le falta algo, hoy no. Hemos podido conseguir más ingredientes. ¿No tienes alguna especia o un ingrediente secreto? Está bien, entonces voy a añadir lo mejor que tengo. ¿Qué es eso? ¡Tabaco! ¿En serio? Sí, en algunos mulligans se añadía tabaco. Es cierto que el tabaco tiene un aroma intenso, pero utilizarlo como si fuera una hierba o una especia resulta sorprendente. Ni siquiera en una olla misteriosa japonesa suele aparecer tabaco. Y, por supuesto, es perjudicial para la salud. Así que no debe imitarse bajo ninguna circunstancia. De este modo, durante la Gran Depresión la gente siguió utilizando toda clase de ingredientes e ideas para poder alimentarse. En ese contexto, las conservas resultaron especialmente útiles. El conch y las judías enlatadas duraban mucho tiempo y se utilizaban con frecuencia en recetas económicas. Una de ellas era la confi. Se mezclaba conf en conserva con guisantes, vinagre y zumo de limón. Hasta aquí, el sabor no parece necesariamente malo. Sin embargo, alguien decidió aumentar el aporte de proteínas y convirtió toda la mezcla en gelatina. Normalmente pensamos en la gelatina como un postre frío y dulce, pero la gelatina que se utiliza para cuajarla procede de proteínas obtenidas de la piel y de los huesos de vacas y cerdos. Por eso, en la búsqueda de platos baratos y nutritivos, se hizo popular solidificar ingredientes muy diferentes dentro de gelatina. Para quienes asociaban la gelatina con un postre dulce, este plato resultaba impactante. Parece que muchas personas lo comían aguantándose, aunque no soportaban su aspecto, su olor ni su textura. Es difícil no pensar que, si les desagradaba tanto, habría sido mejor comer el corned beef por separado y dejar la gelatina para el postre. El corned beef y la gelatina también llegaron a utilizarse en una versión del chip. El plato original era habitual en el ejército y se preparaba cocinando carne de vacuno seca en salsa blanca para después servirla sobre una tostada. Durante la Gran Depresión, quizá porque resultaba difícil conseguir la carne seca, se utilizaron conservas como sustituto. La nueva receta incluía corned beef, guisantes enlatados, zumo de limón y, otra vez,
gelatina. El resultado se había alejado bastante de la combinación original de carne seca y salsa blanca. Y, como era de esperar, esta imitación del chet beef tampoco gustó demasiado a la gente de la época. Quienes añoraban los sabores anteriores a la Gran Depresión luchaban por recrearlos con cualquier ingrediente que pudieran encontrar. La alimentación de aquellos años se convirtió en un enorme experimento. La gente probó todo tipo de platos y métodos de cocina. Y no era raro que aquellos experimentos terminaran mal y produjeran recetas difíciles de considerar sabrosas. Sin embargo, entre tantos fracasos también apareció una costumbre gastronómica que sigue siendo enormemente popular y casi imprescindible en la mesa estadounidense actual. Se trata de uno de los platos cotidianos más conocidos de Estados Unidos, presente en restaurantes de comida rápida y comedores escolares. Los macarrones con queso, conocidos como Mackey's. En realidad, este plato nació en Europa y llegó a Estados Unidos más de 100 años antes de la Gran Depresión. Se cuenta que Thomas Jefferson, tercer presidente del país, conoció los macarrones con queso en Francia y los presentó en una cena celebrada en 1802. Al principio era una comida especial respaldada incluso por un presidente. Con el tiempo se convirtió en un plato casero que requería bastante trabajo. Así era el canchis antes de la Gran Depresión. Pero durante la crisis adoptó una nueva forma y se convirtió en un éxito masivo. En 1937 salió a la venta una versión instantánea que incluía un paquete de queso en polvo y macarrones. Hasta entonces había que cocinar la salsa de queso y, en ocasiones, hornear el plato, por lo que su preparación llevaba tiempo. Con el nuevo producto bastaba con hervir los macarrones y mezclarlos con queso en polvo y leche. En uno de los primeros anuncios aparecía un marido feliz y desconcertado ante un plato de enchis caliente. Preguntaba, ¿cómo has podido prepararlo tan rápido? Si acabo de llegar a casa. El precio de lanzamiento era de 19 centavos para 4 personas. Costaba aproximadamente lo mismo que una lata de maíz o de tomate, por lo que resultaba accesible y se convirtió en un producto muy popular. Así, por ser barato, fácil de preparar, sabroso y capaz de conservarse durante mucho tiempo como una lata, el canch consolidó su lugar en la alimentación estadounidense durante la Gran Depresión. Y todavía hoy ocupa una parte de las estanterías de comida instantánea en los supermercados de Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, la necesidad de ahorrar y de simplificar la cocina aceleró la búsqueda de alimentos que redujeran tanto el coste como el tiempo de preparación. Después de aquella época, la variedad de productos congelados e instantáneos fáciles de cocinar no ha dejado de crecer. Hoy existen innumerables opciones que buscan mejorar también el sabor y el valor nutricional. Pensar que incluso los alimentos que comemos sin prestarles atención se apoyan sobre una larga historia hace que, quizá, podamos saborearlos de una manera diferente. La historia del mundo todavía está llena de misterios. Sigamos viajando juntos para asomarnos a ellos. Nos veremos de nuevo en el próximo viaje. Muchas gracias por ver el video.